educación, seguridad interna y seguridad externa. Es decir, para que tengamos un ahorro que valga la pena, significaría que tendríamos que cerrar toditos los ministerios, menos salud, educación, defensa y ahora que es de gobierno, interior, justicia y esas cosas. No se puede. Pero para allá va, solo para que tengan una idea. Entonces, como no se puede hacer eso, ¿dónde van a ir los recortes? En educación y salud. Bueno, ese es el panorama. Pero ¿qué pasa en diciembre? Volviendo a diciembre, ¿ya? ¿Qué es lo coyuntural? Luego de que le pararon a la economía, en diciembre no tienen la plata para pagar todo lo que hay que pagar que les acabo de decir. Ya no les han pagado a los GATS. A los proveedores ya no les vienen pagando 70 días a nadie. ¿Ya? Pero hay un problema adicional. ¿Ya? Hasta el siguiente viernes tienen que pagar la deuda externa. ¿Ya? Y hay un elemento adicional que no considera ninguno de los analistas. Todo pago al exterior de esta economía público-privado pasa por las reservas internacionales del Banco Central. Es más o menos como cuando nosotros pagamos la luz por débito automático de una cuenta que tenemos en el banco. Para que la luz pueda pagarse, tiene que haber plata en la cuenta. A nivel internacional funciona igualito. El Banco Central es el corresponsal de toda la economía ecuatoriana, así que para que se realice todo pago al exterior, tiene que haber un nivel adecuado de reservas internacionales. Nosotros hasta el próximo viernes necesitamos pagar al menos 2.000 millones de dólares al exterior. Y el nivel de reservas de este rato no da para pagar esos 2.000 millones. Y las reservas tienen otra presión en diciembre. De las mismas reservas sale el dinero físico que esté en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos demandamos billetes. Y la cantidad de billetes que demandamos crece bien rápido, porque a nosotros nos ha gustado el dinero en billete. En otros países no mucho. El billete aquí en relación a todo el dinero es 30%. ¿Ya? En Europa es 3%, es decir, aquí demandamos 10 veces más dinero en billete, por una simple razón. La mayoría de los ecuatorianos no tienen cuenta en los bancos. Entonces no pueden utilizar otros medios de pago que son electrónicos, cheques, que son los que sustituyen al dinero físico, y demandamos billetes. Así que cada billete que ustedes tienen en su bolsillo tuvo que ser retirado por el Banco Central de sus cuentas en el exterior, puesto en un avión y traído acá. Esas cuentas que el Banco Central tiene en el exterior se llaman reservas internacionales. Entonces ahora tenemos la doble presión de los pagos que hay que hacer al exterior, y que encima crecieron importaciones porque a los importadores les dejaron la vía libre. Tenía que el ENIM haber puesto hace más de un año aranceles a 375 partidas. Ya casi que me hizo caso, y cada que ya el presidente decía hagamos esto, venía el fin de semana y el campana le hacía que se voltee. ¿No? Bueno, resulta que tenemos esa gran presión. Entonces, este mes no sé cómo van a cerrar. Porque es decir, de pronto no hay plata del Banco Central para los pagos al exterior. Va a quedar aquí dentro de nuestra economía alguien a quien no le van a pagar definitivamente. Inclusive puede ser que el 13º sueldo no se pague este viernes. Y no sabemos si puedan pagar a fin de mes, o sea, la siguiente semana, la totalidad de sueldos y salarios del mes de diciembre. ¿Ya? Hay una alternativa. Puede que le echen la mano a la liquidez de las empresas públicas. No les va a alcanzar, pero puede que tapen un poco el hueco. Pero el problema es que después en enero no tienen con qué devolverles. Entonces lo que hacen es ganar unas semanas, pero terminan matando a las empresas públicas porque les drenan hasta el último centavo. Bueno, ¿qué tenían que hacer? Ahorita no les quedaba de otra que contratar créditos en el exterior. Pero la historia de los créditos es la siguiente. ¿Por qué en enero de este año, hace 11 meses, pudimos colocar, y esa sí fue la tasa más baja de la historia del Ecuador, 7.85% a 10 años, renovable por 10 años más? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hicimos toda una gestión de dar credibilidad a nivel internacional. Conversamos con los que eran y los que no eran, inclusive yo me senté con los organismos multilaterales con una ventaja.
El número 3 del Fondo Monetario y el número 2 del Banco Mundial fueron mis compañeros de universidad. Eso es una ventaja, ¿verdad? Entonces ya fue como amigos. Ellos ayudaron a generar una imagen positiva del Ecuador porque había credibilidad y había un planteamiento serio de cómo hacer las cosas y sinceridad de la situación real de la economía sin echarnos culpas ni cosas. Cayó el riesgo país, que es lo que define qué tan alta o qué tan baja es la tasa de interés que nos pone, y colocamos recursos. Yo logré colocar en total 7.500 millones de dólares a una tasa promedio del 5.6%, porque hubo otros créditos que coloqué bastante más bajo, pero más chiquitos, con multilaterales, ¿ya? Y la cosa empezó a funcionar, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Llega un señor de apellido Celi. El problema es que el segundo apellido es de la Torre, ¿ya? Y conforma una veeduría para la deuda pública porque supuestamente estábamos sobreendeudados. Ahorita tengo un juicio por sobreendeudamiento, creo que se va a caer porque con manual del Fondo Monetario me tocó ir a la fiscalía y decirles, lean por favor. ¿Se acuerdan el cuento del sobreendeudamiento y de la veeduría? Eso desapareció como el humo, ¿ya? Pero cuando salieron con los titulares de la veeduría, ¿qué dijeron los mercados internacionales? Estos ecuatorianos ya se van a inventar algo para no pagarnos la deuda. ¡Pum! Riesgo país altísimo. Bueno, yo renuncio, asume la señora Viteri, y la señora Viteri tiene una mancha en su pasado. Ella dejó de pagar intereses de deuda externa en 2008. Así que todos le veían como que ella no iba a pagar la deuda. ¿Qué pasó con el riesgo país? Subió. Llega el señor Martínez, alumno mío, penosamente. Llega el señor con su famoso programa económico empresarial, con una idea tonta de esta gente que nunca ha estado en el sector público, de que basta decir que es un programa pro empresarios que van a ir a Washington y les van a aplaudir. Bueno, tenemos problemas de recursos fiscales y el señor va a decir que bajan impuestos, pues. El señor va a decir que hay la remisión tributaria. Ya. ¿Qué van a pensar los señores del Fondo Monetario Internacional? No necesita, no, lo que van a decir estos es como que estoy con problemas financieros y renuncio a mi trabajo, pues. Para que ya no me paguen, pues. O sea, voy a tener menos recursos todavía más. Entonces, ¿qué pasó a nivel internacional? El riesgo país subió todavía más porque dijeron, estos señores están haciendo exactamente al revés de lo que se tiene que hacer, y por más empresarial que sea el modelo no van a tener plata para pagar el financiamiento que es necesario. No hay de otra, necesitamos financiamiento, sino que cada vez el financiamiento tiene que ser menor y cada vez más favorable para el país. Será la estrategia en el largo plazo, ¿ya? Qué pena, cerrado el financiamiento en condiciones de mercado. ¿Y a dónde les toca ahora? A China. Pues acuérdense, hace unos meses lo peor era el endeudamiento con los chinos. El país estaba sobreendeudado, era lo peor que se había hecho. Y ahorita volvamos donde los chinitos y ahora es lo mejor del mundo. Nos olvidamos del sobreendeudamiento. Pero esta jugada la hicieron muy tarde. Nos tocaba, no había de otra. Ya dadas esas circunstancias no había de otra. Esto debieron haber hecho en octubre, no ahorita. Por una razón, ya a Moreno le dijeron hace 2 días, 3 días, ya tienes 900 millones. Ojo, ¿cuánto necesitamos solo para el mes de diciembre? 4.000. ¿Cuánto le dan? 900. ¿Ya? Faltan solo 3.000. Ya. Muy bien. Le dijeron, chévere, tienes los 900, pero no es que los 900 nos depositan ese rato, señores. Ya definido políticamente el crédito, se tienen que hacer los contratos. Yo trabajé en N contratos de financiamiento. En el mejor de los casos, el contrato se cierra en 3 semanas. ¿Por qué? Porque tienen que ir nuestros abogados, nuestros economistas, en este caso a China, sentarse con los equipos técnicos del banco chino
y tienen que redactar un contrato. Y el contrato tiene que cumplir con varias cosas. Primero, tiene que ser coherente con la ley ecuatoriana. 2, con la ley de los chinos. Y 3, como toda controversia se maneja en cortes de Nueva York y todas las transferencias se hacen a través de corresponsales de Nueva York, tiene que ser coherente con las leyes del estado de Nueva York. Y aquí en el Ecuador el primer paso es que el comité de deuda se reúna para que apruebe la operación. Hasta el día de ayer que conversamos con la gente del comité de deuda, no se reúne todavía el comité de deuda. Ya. Entonces, luego de que ya se arregle el contrato, inclusive el ministro tiene que a veces viajar, porque hay ciertas cosas que solo se puede negociar al más alto nivel. Y eso, ya les digo, se demora 2, 3 semanas. Y de ahí sí se autoriza el desembolso. Y el desembolso no es inmediato. Puede tardar hasta 5 días hábiles, porque tiene que salir de China, ir a Nueva York y llegar a los bancos donde tiene el Banco Central sus cuentas. Señores, esa plata no va a llegar la próxima semana. Y los bancos chinos también se van de vacaciones en febrero. Entonces veamos cómo resuelven. No sé cómo resolverán, pero es el problema. Ese es el corto plazo. ¿Ya? Pero ¿qué otros elementos se suman a esto? La semana pasada estuvo una misión del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo una evaluación de los activos, ¿ya?, que son del Estado, para ver cuáles son privatizables. ¿Ya? Y ahí hay un grupo que está atrás de las hidroeléctricas desde tiempo atrás. ¿Ya? Y no he confirmado, pero me han indicado que ya está redactado, ¿ya?, un acuerdo con el FMI. ¿Ya? Yo hablé con mis amigos del FMI y les voy a decir que me dijeron que son muy respetuosos de la política económica del país mientras ésta sea coherente. Que en una situación ya compleja ellos nos pueden dar recursos. ¿Cuánto? Nos pueden dar hasta 6.000 millones, pero en 3 años. No es que es de golpe. Y contra el cumplimiento de 2 puntos, flexibilización laboral. 2, privatización de los activos del Estado. 3, reducción dramática del tamaño del Estado. Pero ahí hay un pequeño problema, que el presidente sabía. El costo político es enorme y el presidente sabía que un acuerdo con el Fondo Monetario le puede significar su salida de la presidencia, así de simple, porque es durísimo, o sea, políticamente es durísimo. Y otra cosa, se necesitaría inclusive en algunos casos hacer reformas constitucionales. ¿Qué pasa con los activos de los sectores estratégicos? ¿Qué pasa con la disposición constitucional de que se tiene que ir incrementando los presupuestos para educación y salud año a año? Entonces, ahí hay varios problemas. Entonces, ahí ya para cerrar mi explicación, hay gente que está presionando para que esto suceda. Inclusive podría hasta caerse la dolarización. ¿Por qué? Si en las reservas demandamos más dinero físico, ya no hay dinero físico, vamos al banco, nos damos cuenta de que hay escasez de dinero físico, corrida bancaria y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Con eso se forzaría a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque no habría otra opción. ¿Quién cargaría con ese costo político? El presidente Lenín. Ya está su sucesor definido. ¿Para qué? Para simplemente arrancar con la fase B del plan, elecciones anticipadas. Ya sabemos quién es el que vendría después, libre del pecado original porque él no firmó nada con el Fondo Monetario, no hizo nada, pero ya está un escenario con flexibilización laboral, privatización de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como le vemos desde la perspectiva técnica de la economía y como ven, dejo ya más bien el escenario para la parte política que los compañeros puedan explicar después. Muchas gracias.